Bueno, buenos días a todos. Yo quiero, primero, pues felicitarlos, ¿verdad? Porque, auxilio, estamos en vivo y va de nuevo, y va de nuevo, porque, ahora sí. Ok, ¿se ve mi pantalla, Josefina y Ara? Sí, ok. Sí, Bueno, pues este tema para mí es muy importante porque tenemos que entender, ¿verdad? Para mí, que lo mejor que puedes hacer es hacerte amigo de tu cerebro, ¿sí? Haz de tu cerebro tu mejor amigo. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque puede cambiar, o sea, cuando tú lo entiendas, a lo mejor no de la forma compleja, ¿verdad? Como un neurocientífico, pero cuando entiendas las cosas básicas, puede cambiar tu vida. Y todos sabemos el peso que tiene el cerebro en nuestra vida. Para empezar, quisiera que conocieras un poco algunos de los protagonistas que a lo mejor ya los escuchaste alguna vez, pero que sí es importante que vayas familiarizándote con los conceptos. Yo te recomiendo esos cuatro autores porque de verdad te pueden ayudar a mejorar tu vida. Estos protagonistas de tu cerebro, empezando aquí con la amígdala, que es el centro de alarma del cuerpo, la corteza prefrontal, estos son pues obviamente los conceptos que tienes que como que saber un poco, ¿verdad? Es la zona que se encarga de cuando tú piensas, de cuando tú decides, planificas, es la parte consciente. El hipocampo es el responsable donde nosotros, donde se forman los recuerdos y ahí está el aprendizaje. Es muy importante también que nosotros sepamos qué es. El RAS, en algún libro, perdón, lo encontramos eh, eh, como el filtro que hace que el cerebro decide qué es lo que tú ves. Fíjate, es bien importante esto del RAS. No es solamente el tema ay, compré un carro rojo y ya veo puros carros rojos. No, también se aplica cuando traes muchos pensamientos negativos, entonces solo ves las cosas negativas. Eso es el RAS. El sistema parasimpático es perdón, primero el simpático, porque es cuando siempre te pone tu cuerpo en alerta, en peligro, en modo de huida, de lucha, etcétera. El parasimpático es todo lo contrario, te da la calma y la tranquilidad. La neuroplasticidad es un concepto muy importante, muy de moda y que sepas que tu cerebro se puede moldear como una plastilina, tú lo puedes moldear, ¿ok? Tiene esa capacidad. El cortisol sabemos que es esa hormona de la cual voy a ahondar un poquito y también la dopamina, que es pues nuestro sistema de recompensas. Entonces son básicos, ¿ok? Ya si tú quieres ahondar, perfectamente lo puedes hacer cuando gustes. También quiero decirles que si alguien a las 10, en media hora se tiene que retirar, con gusto, pero a lo mejor me tardo un poquito más. Aparte empecé tarde. Bueno, con unos datos bien importantes. ¿Tú sabías que cada día el cerebro procesa entre 60,000 y 80,000 pensamientos todos los días, cada día? Y más del 90% de estos pensamientos son los mismos del día anterior. Entonces, si repites la misma película día tras día, ¿por qué te sorprende que tu vida no cambie? ¿Sí? Estos pensamientos no son neutros. Estos están cargados de interpretaciones del pasado. Estos condicionan tu presente, ¿sí? Y lo peor es que la mayoría ni son tuyos, porque son programaciones que vienen de tu infancia, de tu entorno, de tu familia. Tu cerebro en este punto, la verdad es que tú puedes tener muy buenas intenciones y las personas a veces queremos con afirmaciones positivas y todo eso. Digo, no es que esté mal, pero la verdad que el cerebro entiende solo de química, ¿ok? Debajo de cada pensamiento se ocasiona obviamente una emoción y hay un cóctel de neurotransmisores y hormonas que van a dictar
el cómo te sientes y cómo actúas. Fíjense, estos datos son bien interesantes. El 2%, solo el 2% del peso corporal, de todo lo que tú pesas, todo tu cuerpecito, es el peso de tu cerebro. Pero como diría una mentora, este socotroquito, ¿sí? Requiere el 20% de toda la energía, ¿sí? El cerebro presta más atención a las amenazas que a las oportunidades. El cerebro, cuando tú ganas $100, vamos a poner el ejemplo, gano $100, no te duele, digo, no celebra tanto como cuando pierdes $100. Entonces, ¿por qué? Porque este 20% de la energía la consume este cerebro. Ahora es muy importante y siempre se ha dicho que dormir es súper importante. Ahora yo creo que tenemos que entender que es más importante que nunca con este montón de distracciones que tenemos, este aparato que no soltamos, pero lo más importante es entender que dormir reorganiza y consolida aprendizajes. Muy importante que le des a tu cerebro el descanso que necesita, perdón. El cerebro puede cambiar durante toda tu vida, pero aquí hay algo muy importante que es que nuestro cerebro es muy comodino, ama la seguridad, ¿sí? Él le gusta estar seguro, ¿sí? Pero tu crecimiento está fuera de esa seguridad. Y si no, alguna vez, piénsalo, alguna vez te has preguntado, lo que tienes que hacer y aún así no lo haces, ¿sí? Todos hemos estado ahí, ¿sí? Sabemos que debemos hacer ejercicio, sabemos que debemos hablar con prospectos, sabemos que debemos empezar un proyecto y sin embargo no actuamos, ¿sí? Durante muchos años pensamos que esto era falta de disciplina, ¿sí? Pero la realidad es que tu cerebro no está diseñado, ¿qué crees? Solo tiene una misión, no quiere hacerte feliz, no va a hacerte exitoso, no va a hacerte rico, no va a hacerte más inteligente. El cerebro tiene una sola función, que es mantenerte vivo. Y cuando el cerebro, ¿sí? Siente que está en algo desconocido, dice peligro. Cuando se siente en lo conocido, se siente seguro, pero eso no nos ayuda a avanzar, ¿sí? Y el problema es que cuando nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera, entonces entra una pequeña estructura de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Por eso era parte de los que te enseñé al principio para que los conocieras. Muchos ya lo conocen, pero quiero decirte que la amígdala es la alarma de tu cerebro, ¿sí? Cuando detecta peligro, esto fue millones de años atrás, nuestro cerebro primitivo, por supuesto que si detectaba que venía un animal, pues servía que se activara esta alarma, esta amígdala, perdón, porque nos ayudaba a mantenernos vivos o a nuestros ancestros, ¿sí? Ahora, ahora el cerebro, por lo general, está la mayor parte del tiempo en modo supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que se siente amenazado, entonces activa la amígdala y la amígdala, ¿qué es lo que hace cuando estamos en modo de supervivencia? Pues se aumenta el ritmo cardíaco, la respiración es más rápida, los músculos se tensan, la digestión se detiene, el sistema inmunitario se debilita, la concentración y la memoria disminuyen, etcétera, etcétera. Pero antes era que veo que mi internet dice inestable, a ver si no se corta. Bueno, antes era porque tenía que enfrentarse a animales que cazaba, estaba en peligro, pero ahora es en modo supervivencia. Ese animal que a lo mejor antes era el que cazaban nuestros antepasados, ahora ese modo supervivencia, ese peligro, ¿qué creen? También se refleja cuando nosotros tenemos que dar una presentación, cuando nosotros tenemos que hacer un nuevo contacto, cuando nosotros tenemos actividades de la vida diaria, que el cerebro, ¿sí? Toma como que está en peligro. Entonces, cuando se activa la amígdala, bloquea, ¿sí? La corteza prefrontal.
que es la que nos ayuda a decidir por qué reaccionamos, por qué nos enojamos, por qué tenemos la mechita corta, porque obviamente la corteza prefrontal, perdón, la tenemos bloqueada y nos impide, lógicamente, analizar la situación en el momento y actuamos y se nos acelera el corazón. Fíjense, algo que es bien interesante es que tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una imaginaria, ¿sí? Quizás como en esta imagen, la amenaza real sí es que un perro me va a morder, ¿sí? Pero también una amenaza imaginaria es voy a hablar en público, voy a dar una presentación. O sea, el cerebro no lo distingue. Y aquí quiero ponerles el ejemplo de cuando tú ves una película, ¿sí? Tú ves una película y sabes que es una película y es una película de miedo y entonces tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera, o sea, pasan cosas, pero tú sabes conscientemente que es una película, que es de mentiras, ¿sí? Pero el cuerpo no lo distingue, el cerebro no lo distingue y hace que el cuerpo reaccione de una manera como si hubiera un peligro real. Otro ejemplo es cuando tú ves una película que te hace llorar y sabes que es una película, pero estás llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque tu cerebro interpreta, ¿sí? O lo hace como si fuera real. Yo tengo un ejemplo y de verdad analizándolo el otro día, platicándolo con Josefina, cuando yo voy al parque, tengo dos lentes, ¿sí? Unos que no son unos que son de aumento, pero oscuros, y otros que son normalitos, que nada más se van oscureciendo con el tipo de luz que entra ahí al lente. Entonces yo noté una vez que teniendo pues mi misma bicicleta, ¿verdad? Cuando me subía y me ponía los lentes que son los de aumento, yo me sentía más alta, cuando pedaleaba las subidas me sentía con más fuerza, o sea, decía, ay, qué suave me siento bien alta y tal. Y una vez dije, ay, ahora me voy a poner los otros porque no está haciendo tanto sol. Me pongo los otros y ¿qué creen? Me sentía chaparra cuando las subidas las sentía muy pesadas, hasta yo volteaba a ver, decía, pues ¿qué le bajé el asiento o qué le pasó? No, fíjate, tu cerebro, cómo afecta la interpretación en tu cuerpo. Yo me siento con más energía, me siento con más fuerza en las piernas cuando vienen las subidas, cuando traigo los lentes de aumento, que son para el sol, que con los otros. Entonces es bien importante como entender que, que esto lo hace directamente tu cerebro y tienes que empezar a conocerlo. Mire, cuando nosotros queremos cambiar, es muy difícil porque recuerda que nosotros somos resultado de los hábitos, ¿sí? De los hábitos. Y como dijo una de las láminas, el 43% de las cosas que hacemos son hábitos. Entonces, cuando yo quiero cambiar, es como en esta imagen, ¿sí? Y ahí es donde entra en nuestro cerebro lo que es la neuroplasticidad. En el lado izquierdo tú ves una choza toda fregada, todo esto, pero tiene un camino ya hecho, un camino que ya lo recorres hasta con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Del lado derecho está la casa de tus sueños, pero para llegar a ella hay que cortar la maleza, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo hago el caminito? Me esfuerzo, cambio y llego y le hago el caminito. Pero si yo dejo de cortar la maleza, otra vez la maleza se vuelve a crecer y vuelvo a tener los mismos problemas. Por eso lo importante es que sepamos que nuestro cerebro aprende con la repetición. Si tú quieres hacer un cambio y hacer una vía neuronal, una autopista en tu cerebro para que sea en automático, que hagan las cosas, tienes que repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Sí? Porque si no, se vuelve a llenar de maleza y al cerebro no le gusta la incomodidad. El cerebro le gusta lo conocido. Y lo conocido es quizás lo que ya haces todos los días.
Ahí está el caminito hecho. Va, viene y ya no lo sientes. Pero hoy quieres hacer algo diferente. Entonces, fíjense, cuando nosotros sabemos que deberíamos dormir mejor, que deberíamos mover más el cuerpo, que deberíamos tener menos tiempo el celular, perdiendo el tiempo nada más, que deberíamos cuidar nuestras relaciones, sabemos lo que deberíamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque al cerebro no le gusta lo desconocido. El cerebro quiere mantenerte a salvo. Entonces agarra el camino conocido, aunque no es el que te guste, pero es el camino conocido. Entonces, cuando nosotros queremos hacer este cambio, tenemos que enfrentarnos con esa resistencia. Resistencia y repetición. Porque seguramente tu cuerpo va a decir, ay, no, esto se siente incómodo. Ay, voy a hacer 10 llamadas. Ay, no, esto está incómodo, esto incómodo. Miren, yo admiro personas, aquí como Ara, que tiene su rutina y son sus 20 contactos todos los días. Y el otro día en la charla de mis 20 contactos todos los días. Hacer conversaciones, hacer conversaciones. Les aseguro que al principio no fue tan fácil, pero ahora ya hicieron el caminito. ¿Gracias a qué? A la repetición. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que cambiar a lo nuevo requiere esfuerzo y repetición. Lo conocido, aunque no me gusta, pero me da seguridad. ¿Ok? Bueno, aquí entra la parte de lo que es los miedos. Miren, el miedo, muchas personas creen que es un enemigo. En realidad es un guardaespaldas, ¿sí? El trabajo del miedo es protegerte. El problema es cuando te protege demasiado, ¿sí? Por ejemplo, así como en la muchacha, ¿verdad? Empiezas a pensar que no estás lista y qué tal si fracasas, mejor empiezo mañana, no, ¿para qué me arriesgo? No quiero hacer el ridículo. Y confundimos esa voz con nuestra intención, perdón, con nuestra intuición. Pero muchas veces no es intuición, es protección. ¿Sí? Entonces recuerda esto bien importante, que el cerebro siempre busca ahorrar energía y evita aquello que interpreta como una amenaza, ¿sí? Entonces es muy importante que tú entiendas que no importa que tengas miedo, hazlo igual porque vas a romper esa resistencia y al repetirlo y repetirlo y repetirlo, entonces vas a empezar a verlo menos peligroso, menos miedos, más confianza, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta y que no es como una palabra que todo el mundo dice, ¿sí? Ay, el estrés, estoy estresada, estoy estresado. Todo el mundo tiene estrés, ¿sí? Pero tienes que entender que el estrés es algo que puede cambiar las funciones de tu cerebro, ¿sí? No es lo mismo, cuando tú tienes estrés es porque tuviste un pensamiento que desarrolló una emoción y esa emoción liberó todos esos químicos en el cerebro, principalmente el cortisol. Pero yo te voy a dar, antes que eso, cuáles son los efectos dañinos que tiene el estrés. Para empezar, el estrés no es el enemigo. El problema es vivir en estado de estrés permanente, ¿sí? Nuestro cerebro sí está preparado para activarse en un peligro puntual, pero no para permanecer todo el tiempo así. ¿Cuáles son los efectos, algunos de los efectos dañinos del estrés? Y es muy importante. Lo primero es que el estrés produce inflamación silenciosa, ¿sí? La inflamación silenciosa está relacionada con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, la artritis, el deterioro cerebral, la depresión. Entonces, cuando vivimos permanentemente en estado de estrés, o sea, hay una consecuencia física en tu cuerpo, ¿sí? Otra cosa que hace vivir permanentemente en estrés, se debilita el sistema inmune, ¿sí? El cerebro entiende que para sobrevivir es más importante, perdón, que el sobrevivir es más importante que reparar. Entonces disminuye recursos destinados al sistema inmunológico. ¿Qué consecuencias puedes tener? Pues las que ya conocemos, los que estamos en Inmunotech.
pues te enfermas con mayor facilidad, hay más infecciones frecuentes, la recuperación de una enfermedad es más lenta, hay mayor cansancio, hay menor capacidad de reparación celular. Es como si el organismo destinara a todos sus soldados a apagar incendios y luego dejara desprotegidos el resto del cuerpo. Otro daño, ¿verdad? De permanecer mucho tiempo en estrés es que nos roba la memoria. El hipocampo, ya lo hablamos, ya lo conociste, que es la estructura encargada de formar recuerdos y aprender, es muy sensible al estrés. Cuando el estrés se mantiene, olvidamos nombres, perdemos objetos, cuesta aprender, retenemos mucho menos información. Muchas personas creen que están perdiendo memoria cuando en realidad su cerebro está saturado. Otro efecto dañino es que dormimos, pero no descansamos. Ustedes saben que cuando tenemos mucho estrés es porque estamos inundados de cortisol, ¿sí? Y el cortisol debería disminuir por la noche. Cuando permanece elevado, entonces, ¿qué creen? Nos cuesta dormir, amanecemos cansados. Dormir pocas horas ya afecta a nuestro cerebro, ¿sí? El descanso, recuerden, es uno de los más grandes reparadores de nuestro socotroquito de acá de la cabeza, de arriba. El otro efecto dañino es que tu concentración desaparece. Híjole, yo creo que en estos tiempos todo el mundo lo vivimos, ¿sí? Cuando el cerebro está ocupado detectando amenazas, está como caza amenazas, deja menos recursos disponibles para concentrarse. Por eso nos cuesta leer, mantener conversaciones, terminar tareas, organizar ideas, tomar decisiones. No es falta de inteligencia, es un cerebro saturado intentando sobrevivir. Y aquí voy a decirles un poquito de lo que, ay, sí, yo soy bien multitasking. No existe la multitarea. Cada vez que tú consideras que estás haciendo multitarea, el cerebro está desperdiciando recursos en un lado, recursos en otro, y entonces por eso vienen estas situaciones de desconcentración. Así es de que no hay multitarea. Te tienes que concentrar, así como el libro que leímos, en una sola cosa. Y por último, aunque no son todas, ¿verdad? Pero de las más importantes es que afecta a las relaciones, ¿sí? Una persona estresada, lo sabemos, suele tener menos paciencia, responder peor, escucha menos, interpreta todo como un ataque, siempre está a la defensiva, se vuelve más irritable. Muchas discusiones no nacen por falta de amor, sino por exceso de estrés. Y por eso ahí es donde viene este químico del cerebro que es tan importante y aunque también suene como que, ay, es una moda el cortisol. Miren, el cortisol es una hormona necesaria, pero peligrosa cuando hay en exceso, ¿sí? Cuando está en equilibrio, nos da energía, nos ayuda a despertar, nos permite reaccionar ante una emergencia. Pero cuando está en exceso, pues tenemos ansiedad, un cansancio constante, un aumento de la grasa abdominal, envejecimiento acelerado, alteraciones hormonales, etcétera. Fíjense, el ciclo saludable del cortisol es como el ritmo circadiano. El cortisol sigue un reloj biológico aproximadamente de 24 horas. Cuando ese ritmo se respeta, el cortisol trabaja a nuestro favor. Te voy a decir los horarios como debe de estar el cortisol en tu cuerpo. De 6 de la mañana a 8 de la mañana, el cortisol debe ser alto. Es lo normal. Es el momento en el que tu cuerpo debe producir más cortisol. ¿Cuál es su función? Despertarte, darte más energía, aumentar el estado de alergia, perdón, de alerta. En este estado se prepara el cerebro para aprender y trabajar. Entonces imagínate, de 6 a 8, perfecto, que esté tu cortisol alto. De 9 a 12, el cortisol debe empezar a bajar lentamente. Todavía mantiene una buena concentración, todavía mantiene productividad, el cerebro trabaja todavía en forma óptima. De 12 a 5 tiene que continuar descendiendo. Al atardecer de 6 a 8, el cortisol debería estar bastante bajo, ¿sí? Porque en ese momento, entre 6 y 8, ¿qué creen?
comienza a aumentar la melatonina. ¿Y ustedes saben para qué es la melatonina? Que es la encargada de preparar el sueño. Entonces, de 9 a 11 de la noche el cortisol debería estar en su nivel más bajo. Te permite un sueño profundo, reparación del cerebro, fortalece el sistema inmune, la liberación de la hormona del crecimiento, consolidación de la memoria. Aquí es cuando realmente el cuerpo se recupera. Ahí. Ahora, si te lo pongo como una analogía, haz de cuenta que el cortisol es como el sol, ¿sí? Lo necesitamos cuando amanece porque nos da energía para vivir, para andar todo el día. Pero si el sol siguiera brillando con toda su intensidad a las 10 de la noche, nadie podría descansar. Con el cortisol ocurre exactamente lo mismo. El problema no es que exista, sino que permanece encendido cuando ya debería estar apagado. Te voy a dar unas recomendaciones de cómo restaurar este ritmo normal del cortisol. Exponte a la luz natural durante los 30 a 60 minutos después de que despiertes. Estate 10 a 20 minutos si es posible. Haz algo de movimiento físico por la mañana, incluso una caminata corta, 10, 15 minutos. Híjole, aquí viene la parte difícil. Evita revisar el móvil inmediatamente o el celular al despertar para que no actives el sistema de alerta desde el primer minuto, ¿sí? Y yo creo que es un punto a remarcar porque todos o la mayoría de las personas que tenemos un celular caemos en ese error. Es lo primero que vemos al despertar, ¿sí? Entonces, otra recomendación es limita la cafeína a la mañana o primeras horas de la tarde, no después de las 2 o 3 de la tarde si es que eres sensible. Reduce la luz intensa, esta que le llaman luz azul, especialmente 2 horas antes de dormirse. Se recomienda que uno apague sus pantallas, computadora, teléfono, eso, 2 horas antes de dormir. ¿Quiénes lo hacemos? La verdad que casi nadie. Pero es como reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo hasta qué punto estás cansado de no sentirte bien? El siguiente es practicar la respiración lenta, la meditación o relajación al final del día para favorecer el descenso del cortisol. Miren, hay muchas prácticas de respiración, ¿sí? Una de las que entendí que funciona muy bien para bajar el cortisol y estar más tranquilo, es esta que es de 4, 7, 8. ¿Qué quiere decir esto? Inspiras por la nariz en 4, que la panza, digo, ¿cómo se dice? Que el aire llegue a la panza, ¿sí? Sostienes por 7 y sueltas en 8, como cuando tienes un popote y le haces así. Esa expiración, mientras más larga sea, más va a activar el nervio vago, más va a bajar tu cortisol y de verdad es algo comprobado científicamente. Esto lo puedes hacer varias veces al día cuando estés muy estresado y aunque no estés estresado, trata de ponerlo en una rutina de tu día en la mañana, mediodía, en la noche, 2 o 3 veces y vas a ver cómo cambia tu cuerpo, ¿sí? Y obviamente mantener horarios regulares de sueño, acostándote siempre a la misma hora y levantándote a la misma hora. Entonces, es muy importante cómo nosotros, a través de prácticas tan sencillas, podemos volver a un ritmo normal para sentirnos mejor y funcionar mejor, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la zona de confort, que no es cómoda, ¿sí? La zona de confort, este, es, es una idea poderosa para empezar, porque es una zona simplemente conocida, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay personas que viven en trabajos que no les gustan, con malos hábitos, con relaciones dañinas, con problemas económicos. ¿Y qué crees? Siguen ahí, por convicción. ¿Por qué? Porque el cerebro prefiere un sufrimiento conocido a una incertidumbre desconocida. Por eso cambiar nos produce ansiedad. No significa que el cambio sea malo, ¿sí? Pero tú puedes hacer cosas para empezar de a poquito a salir de esa zona de confort que no te tiene cómoda, que te tiene infeliz, pero que no sales de ahí, ¿sí? Aquí hay 5 acciones diarias
para que le enseñes a tu cerebro a salir de esta zona de confort. Número uno, cambia deliberadamente una pequeña rutina cada día, ¿sí? Nuestro cerebro está automatizado y así consume menos energía. Acuérdense, él quiere ahorrar energía y mantenerte a salvo, punto, ¿sí? Cuando rompes una rutina así de forma intencional, obligas al cerebro a que haga otra ruta, así como la de la casa bonita, ¿sí? Por ejemplo, cambia la ruta por la que conduces. Si te vas siempre al trabajo por el mismo lugar, ahora agarra otra ruta. Cepíllate los dientes con la izquierda si tu mano dominante es la derecha. Siéntate en un lugar diferente. Prueba un alimento nuevo, ¿sí? Cambia el orden en que realizas las actividades. En fin, haz cosas que habitualmente no haces, ¿sí? ¿Qué logras con esto? Que le envías un mensaje al cerebro y le dices, lo diferente no es peligroso, simplemente es diferente, ¿sí? Número dos, identifica una alarma falsa en tu cerebro. Cada noche pregúntate, ¿qué situación interpretó hoy mi cerebro como un peligro cuando en realidad no lo era? Acuérdate que no es lo que está pasando, es lo que tú estás interpretando. Dos personas a la vez pueden tener la misma situación y la interpretación de cada una es diferente. Por ejemplo, llegan a su trabajo y les habla el jefe y le dice, ¿sabes qué? Ya no te podemos tener más aquí, es decir, queda sin trabajo y una se deprime, lo interpreta como hice algo malo, bla, 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 y la otra dice, es una oportunidad para reinventarme. Entonces, mismo suceso, diferente interpretación. Entonces, identifica en la noche cuál fue esa alarma falsa en tu cerebro o cuál fue esa situación que hizo que tú interpretaras las cosas diferente. Cuando estamos calientes, y digo por el enojo, ¿sí? Lo vemos negro o gris y nosotros lo podemos o podemos repetir la película o lo evaluamos en un ratito después del enojo, ¿sí? Entonces, haz esto, identifica esta falsa alarma porque muchas veces decimos, ay, no era para tanto, ¿sí? Número tres, haz una microdecisión en menos de 60 segundos. ¿Se acuerdan ese libro que leímos del 5 4 3 2 1 fuego? Sí, lo mismo, ¿sí? Las personas inseguras suelen quedarse atrapadas analizando, analizando, analizando. El cerebro interpreta esa indecisión como una forma de mantenerse a salvo. Cada día elige una decisión sencilla y tómala rápidamente. Por ejemplo, voy a contestar ese mensaje. A veces que tenemos un mensaje, ay, no le contestaba a fulanita. No, 60 segundos lo contesto. Elegir una fecha, hacer una llamada, inscribirte a un curso, confirmar una reunión, hacer una reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas microdecisiones que postergas tanto, dales 60 segundos y hazlas, ¿sí? Lleva un diario de valentía, ¿sí? No escribas únicamente, ay, lo grande que hice hoy. Anota cada noche tres cosas que hiciste a pesar de tu miedo. Por ejemplo, le hablé a tal persona y me estaba muriendo del susto, ¿sí? Dije que no cuando debía haber dicho que sí, cuando todo el tiempo digo que sí, aunque quería decir que no. Expresé mi opinión, siempre me quedo callada, callada, no por pelear, ahora expreso mi opinión, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y número cinco, busca una incomodidad voluntaria cada día. No esperes a que la vida te saque de tu zona de confort, hazlo tú primero, ¿sí? Por ejemplo, toma una ducha con agua fría. Yo siempre soy de agua caliente, ahora la tomo con agua fría. Camino 30 minutos, ahora voy a caminar 35. Antes de revisar el teléfono, que me pica, me espero otros 10 minutos y aguanto, etcétera, etcétera. Entonces, acciones diarias las puedes hacer, tú elígelas, pero esto va a ir haciendo que poco a poco el cerebro vea que no es peligroso salir de ahí. Ahora, hay una parte bien importante que muchas personas, y yo creo que todas caemos en eso, ¿por qué procrastinamos? ¿Sí? Se confunde el término y la mayoría de las personas piensa que es flojera, ¿sí? O es pereza. Pero muchas veces procrastinar es una estrategia inconsciente para reducir ansiedad, ¿sí? Si una tarea te produce incertidumbre, el cerebro, ¿qué crees? Busca luego un alivio inmediato. Entonces, de repente, vas a hacer algo
¿Y qué crees que hace el cerebro? Agarras el teléfono y te pones a lelear, ¿sí? Bueno, voy a ordenar la oficina. Voy a ver videos. Voy a ponerme a limpiar, ¿sí? Voy a responder mensajes. No porque sean importantes, sino porque produce una pequeña sensación de tranquilidad. El cerebro obtiene una recompensa inmediata, ¿sí? Y evita el malestar al enfrentar lo difícil. Ahora, ¿qué ocurre cuando enfrentas pequeños retos? Y aquí es donde vienen las cosas que sí podemos hacer. Cuando tú enfrentas pequeños retos, el cerebro cambia. A esto se le llama neuroplasticidad, lo que mencioné al principio. Cada vez que haces algo que te da miedo y descubres que sobreviviste, el cerebro aprende. La próxima vez, la alarma, esa alarma de nuestro cerebro, va a ser un poco más pequeña y después más pequeña y más pequeña y más que pequeña. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se construye la confianza, no esperando sentir seguridad, sino actuando antes de sentirla. El valor no elimina el miedo, lo atraviesa. Y cada pequeño reto, cada pequeñito reto, amplía tu zona de seguridad. Por eso el crecimiento nunca, nunca, nunca ocurre de golpe. Es paso a paso, con constancia, con repetición. ¿Y cómo yo voy a entrenar el valor? Con acciones muy, muy sencillas y estas recomendaciones muy importantes. La primera es, haz algo incómodo todos los días. Haz una llamada, una conversación, un video, etcétera. Segundo, respira antes de reaccionar. Tú elige el método que quieras, el 4-4, el 4x4, digo 4-4-4, el que te dije 4-7-8, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿sí? Esta respiración, obviamente, calma la amígdala, perdón, esta que nos trae con la alarma puesta todo el tiempo, ¿sí? Habla diferente contigo mismo. Tu identidad, ojo, lo que tú eres es lo que crees que eres. ¿Gracias a qué? A todo lo que te hablas todos los días. Esa conversación interna, esa forma tu identidad. Y a veces no estamos tan bien en eso. Entonces, háblate diferente, como bien mencionó el otro día Fabi. Nosotros nos decimos tantas cosas, nos vemos, nos criticamos, que si alguien de afuera viene y me lo dice, ya no sería mi amiga nunca más, ¿sí? La otra cosa que tienes que hacer es celebra el intento, ¿sí? El cerebro aprende con recompensas. No esperes el gran resultado, ¿sí? Celebra haber actuado. Eso es muy importante. Porque, ay, no, es que ni hice nada. Sí, pero te enfrentaste a esto. Celébralo, ¿sí? Y repite, repite, acuérdate, el cerebro repite, repite, y ahí es donde vienen esos cambios, esas autopistas que luego se hacen automáticas y cambia tu cerebro. Y por último, déjame decirte que tu vida cambia cuando dejas que tus decisiones sean más grandes que tus miedos, ¿sí? Y vamos a tener miedo, recuerda. Quizás el mayor riesgo de tu vida no sea equivocarte, sino que permanecemos en el mismo lugar donde estamos y pasa y pasa y pasa el tiempo y queremos que algo cambie y a final de cuentas nada cambia.